Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia. En el episodio de hoy hablamos con Juanfran Andreu. Juanfran es un reputado y reconocido entrenador español de ciclismo que es fundamentalmente conocido por llevar a algunos de los nombres más ilustres del pelotón femenino y de carreras de mountain bike. Así que bueno, con Juanfran pues hablaremos de estos dos temas, ¿no? Del entrenamiento de mountain bike, de la técnica y por supuesto también del entrenamiento de chicas, haciendo también hincapié en el entrenamiento tanto de mujeres máster como incluso de mujeres embarazadas. Hola Juanfran, bienvenido a Rendimiento Evolutivo. Muy buenas, hermano. Bueno, pues nada, un placer que te pases por el podcast. Creo que además vamos a hablar de temas que son muy importantes para nuestros oyentes. Vamos a hablar, pues bueno, fundamentalmente, tanto de mountain bike como de ciclismo femenino, que además, ¿no? Pues son las disciplinas en las que creo que compiten la mayoría de tus entrenados. Pero antes de ello, pues bueno, me gustaría poner un poco de contexto, ¿no? Y que nos explicases, pues, quién eres, ¿no? A qué te dedicas y, bueno, un poco pues tu background de estos últimos años como entrenador. Muy bueno, yo he sido ciclista prácticamente desde hace un montón de años y al final poco a poco pues fui formándome y desde hace unos 20 años trabajo como entrenador de ciclistas y sobre todo ciclistas y triatletas, más enfocado en el deporte de resistencia, aunque en los inicios estuve un poco por ahí por el mundo del fútbol y todo eso. Y bueno, pues para mí es un placer estar en tu podcast, porque al final también con el nivel de algunos de los invitados que has tenido, pues es un placer que cuentes conmigo y compartir contigo un poco lo que hago y lo que he aprendido en todos estos años. Y así pues, que la gente también conozca quién soy y un poco del ciclismo femenino y todo eso. Perfecto, pues vamos a entrar en materia y bueno, creo que antes de empezar, o el primer tema que me gustaría sacar, mejor dicho, es el tema del entrenamiento de mountain bike, ¿no? Porque lo estuvimos hablando antes, bueno, el otro día, y al final pues me decías que el entrenamiento de bicicleta de montaña ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? ¿En qué lo notas? ¿O qué cambios has visto tú en estos últimos 10, 15 años? Bueno, en realidad yo he estado compitiendo en mountain bike prácticamente desde que empecé en el ciclismo, ¿no? Y claro, yo competía en el mountain bike anterior, antes de los Juegos de Londres en 2012, que fue cuando un poco cambió toda la duración de las carreras, el tipo de circuito y todo esto. Antes veníamos de carreras de 2 horas con bicicletas de 29, o sea, de 26, luego hemos pasado a las bicicletas de 29, con carreras de 1 hora 20, hora y cuarto, no llegan nunca a la hora y media, y con circuitos espectaculares, mucho más técnicos, mucho más con dificultades tanto naturales como artificiales, que llevan al manejo del propio ciclista a unos límites considerables. Yo en el pasado mundial de Glasgow, la verdad que el circuito me dejó alucinado de las dificultades técnicas que tenía. Sí, de hecho es algo recurrente, ¿no? O sea, ayer justo hablaba con un deportista que me decía, madre mía, mano, no te imaginas cómo baja la gente refiriéndose a la EPIC de Estella, Sí. diciendo, yo bajo bien y en cada bajada me decía la gente que me apartase, ¿no? Y es algo que es verdad que se nota que ha mejorado muchísimo. Si tú vas viendo en Strava los con de bajadas, ¿no? En casi todas las bajadas técnicas, pues se están bajando muchos tiempos. No sé si es porque los corredores son más técnicos o porque las bicis son mejores, simplemente por pistas telescópicas o por cubiertas manchas. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que las bicis ayudan. Han ayudado, lógicamente, con las bicis actuales. Se pueden hacer los circuitos actuales, porque yo creo que una 26, no sé quién se atrevería a meterse en un circuito de XCO de los que hay ahora. Sí que es verdad que también el material que tenemos, pues ruedas más anchas, bicis
más agresivas, de doble suspensión, con cuadros que son geométricamente más propensos a este tipo de bajadas, ayudan a mejorar los tiempos en bajada. También creo que cada vez el hecho de que cada vez los circuitos sean más técnicos hace que la gente se esté especializando un poco más digamos, en bajar más. Está siendo como una criba. El que no tiene un buen manejo o una buena habilidad técnica, pues al final, con los circuitos que hay actualmente, no pueden competir. No pueden ser competitivos, porque al final en las bajadas se ven muy limitados. Entonces la gente, pues, como que según qué circuito, según qué tipo de carreras, pues ya no participan tanto. ¿Y cómo puede hacer alguien para entrenar estas técnicas sin ir a, no sé, a un sitio donde la entrenen? Yo creo que al final lo primero es que algunas veces viene un poco innato, pero sí es verdad que yo tengo ciclistas que están corriendo carreras de Copas del Mundo y todo esto y son muy buenos técnicamente, pero sí es verdad que luego también tienen que tener un control de los diferentes ajustes que necesitan en la bici. Luego, primero conocer su propia bici y sus propias limitaciones. Si le cuesta más pues un drop cortado, le cuesta más una bajada con mucho de nivel, intentar mejorar eso y ver en qué parte de esas cosas pueden mejorar. Nino Schuster al final fue el primero que puso ruedas de 240 porque le permitía arriesgar un poco más, lleva la potencia invertida prácticamente, entonces todos van buscando dentro de sus habilidades cómo ir mejorando eso. Se pueden hacer entrenamientos de técnica con la bici, pero yo creo que si no hay algo en ese ciclista es difícil que consiga mejorar. Yo siempre, una de las cosas que cuando voy a un circuito o estoy en una carrera viendo, cuando llega una bajada complicada, tú ves el que baja muy bien cómo entra esa bajada. No se lo piensa. Y sin embargo, el que le cuesta un poco más, pues siempre entra con un poco más de precaución. Y en esos simples gestos, al final, a lo largo de una carrera, supone un desgaste y rendimiento. Entonces, hay mucho, ahora está muy de moda el hacer entrenamientos de técnica en bike park, con monitores y todo eso, pero yo creo que eso, si el deportista tiene miedo o tiene alguna limitación, es muy difícil de mejorar la técnica así por mucho monitor y por mucho entrenador. Yo salgo muchas veces con gente intentando enseñarle cosas de técnica, intentar que mejoren. Lo primero que hacemos es intentar mejorar los ajustes de la bici, porque hay gente que lleva mucha presión o no sabe ni siquiera las cubiertas que lleva, qué tacos tienen o qué densidad tienen. Entonces, al final, ese tipo de cosas. Pero si tienen miedo, no, hay sitios en los que no van a poder entrar o meterse. Y sin embargo, los que tú ves que sí tienen esa habilidad y todo eso, pues un poco también es ayudarle a que aprovechen eso y que sean más eficientes en carrera, porque también muchas veces el que baja mucho y baja a lo loco o acaba en el suelo o acaba rompiendo la bici. Sí, sí. Es una cosa, ¿no? Que no sé tú qué opinas, porque cuando decimos muchas veces a los entrenadores, bueno, coge la mountain bike y busca senderos, pues un poco técnicos, ¿no? Para practicar. Mm. Pero aquí, o sea, en las bajadas no tenemos vatios, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo, en un porcentaje de riesgo, pues a un 80 o un 90%, ¿no? Pues ni al límite, porque a lo mejor mejoras más, pero la puedes cogerle miedo, ni muy lento, porque entonces tampoco progresas. No sé tú cómo enfocas esto, si les dices, bueno, hay que bajar fuerte o hay que, no sé, ir a por algún con de bajada. No. Sí, al final hay 3 entrenamientos de técnica que mando, que son, uno es la bajada en fatiga, porque yo tengo aquí una bajada cerca de casa que siempre llevo a la gente para hacer esto. La bajada viene con una más o menos, primero tiene una subida de un minuto y poco, y luego una bajada entre pinos, de tierra suelta con algún escalón. Ha habido gente que la he traído ahí y claro, cuando lo baja sin haber hecho la subida rápido, haber hecho la subida a ritmo mío, que no tengo un nivel alto, al final bajan tranquilos. Ahora cuando le digo, bueno, ahora vamos a repetir, tienes que hacer la subida a tope y meterte la bajada. Normalmente suelen ser más lentos, lógicamente, y de vez en cuando alguno o bien se come un pino o bien se pasa en una curva y todo eso. Entonces uno de los entrenamientos que suelo mandar bastante es que
antes de una bajada de sendero hagan 30 segundos, 20 segundos a tope, porque no es lo mismo bajar cuando vas tranquilo que bajar en competición cuando tienes las pulsaciones a las 180 o más. Entonces eso es una de ellas. Luego otra de las cosas es también repetir mucho una misma bajada para que ellos mismos intenten un poco como ver qué detalles de esa bajada pueden mejorar, ya sea frenar menos, ya sea pedalear un poco más y todo esto. Y luego otro, que es un juego también, un poco pues hacer bajadas sin pedalear, por ejemplo, que estén llenas de curvas, o un mismo circuito de curvas que sea llano, darle vueltas sin frenar, por ejemplo. Y al final con todo esto es buscar un poco las inercias, el saber ajustar también las presiones de la rueda para que puedas dejar la bici correr más. Porque lógicamente también si buscas ser eficiente para no tener que estar dando pedales en una bajada, pues siempre va a ahorrar energía luego en competición. Entonces esos son más o menos los tres ejercicios que mando de técnica. Ah, qué bueno. Sí, uno, este último, sería de potenciar nuevas habilidades que a lo mejor el corredor no las tiene o no las Claro. controla bien. Y de la misma bajada, al final lo que te permite es pues, potenciarla o tomar muchos más riesgos porque saben dónde está cada piedra. Sí. Entonces puedes llevarte un poco al límite, ¿no? Con más seguridad. Claro, piensa al final que los corredores de XCO sobre todo, al final cuando van a ponerse en la salida de una carrera, le pueden haber dado, no sé, mínimo 10 vueltas al circuito antes. O sea, se lo conocen de memoria. Todo. Han probado cubierta, han probado eso y cuanto más nivel, más alto nivel, todo esto es más exagerado. Se convierte casi como el motociclismo, la Fórmula 1, que están ahí probando 1000 cosas antes de la carrera. Porque al final las diferencias son pequeñas en ese nivel de rendimiento y cualquier ahorro de energía o eficiencia que puedas conseguir, pues al final se transmite en rendimiento. Claro, exactamente. En esos niveles tan altos, un ancho de rueda, pues ya influye más seguramente que la técnica o la diferencia técnica entre un corredor y otro, ¿verdad? Claro, sí, al final en una carrera, los 10 primeros de un Open de España o ya en Copa del Mundo, ni te cuento, la gente, las diferencias técnicas que tienen son muy pequeñas. Entonces, ahí al final están probando cubiertas, taqueados, el tipo de dureza de la cubierta, el ancho, las presiones de amortiguador, horquilla, de las propias ruedas, porque al final lo prueban todo para ver cómo se sienten y eso. Y ahora con el short track aún te encuentras que bueno, para el short track usan un tipo de rueda, para el XCO usan otro. O sea, y es cuando lo ves ahí y estás con ellos, es muy específico cómo trabajan eso. Juanfran, ¿se puede controlar de alguna forma la técnica de los corredores? O sea, si vas a hacer entrenamiento, pues tú vas midiendo el umbral, ¿no? O el de 20 minutos o lo que sea. ¿Hay alguna forma de decir, oye, pues has tenido una mejora de X en los últimos meses en las bajadas o es más complicado? Yo creo que eso es complicado, sobre todo porque en las bajadas al final hay un montón de estudios que se han hecho con material y con las propias bicis, dobles, rígidas, todo esto. Y al final, claro, en bajada tú normalmente no pedaleas. Incluso hay estudios que dicen que cuanto menos pedalees mejor porque vas a ser más eficiente luego en la siguiente subida o vas a estar ahorrando energía para el resto de la carrera. Y claro, ¿cómo lo mides? Porque si sabes que al final el deportista hace la subida, puede ser un minuto o un poco más, y la bajada suele ser más corta. Al final ahí casi no le da tiempo a que baje el pulso, ni baje el VO2, probablemente el lactato tampoco, porque nosotros lo hemos probado y no da tiempo a que baje porque las bajadas son bastante cortas. Entonces no hay una forma, si puedes a lo mejor en un circuito o en una bajada, probar con ese ciclista que pruebe. Y luego también pues, sus propias percepciones, porque normalmente en carrera y todo eso, pues ellos mismos ven cómo se sienten con respecto a los demás ciclistas. Claro, que hay un componente de la bajada que no tenemos nunca en cuenta, ¿no? Que es la fatiga o cómo recuperas, porque los dos podemos bajar igual, pero yo llego abajo, pues ya estamos hablando de mountain bike, yo llego
cansadísimo, con calambres de la tensión de la bajada, y otro a lo mejor ha ido ahí disfrutando sin dar pedales, y a lo mejor los dos hacemos al mismo tiempo, pero luego te pones a subir y que la persona que ha ido recuperando está mejor y el que ha ido sufriendo pues fatal. Eso es una de las cosas que al final muchas veces olvidamos, que al final sí, a ver, en bajada, si la carrera dura 1 hora y media, puedes estar bajando 30 minutos, pues siempre es menos que lo que subes, ¿no? Porque son más rápidas. Pero al final, si tú con respecto a otro corredor tienes que ir más fatigado, o sea, tienes que ir gastando más energía, tienes ir más tu cuerpo al límite, pues al final lo acabas notando. Yo sí, por ejemplo, aquí tengo dos corredores que entrenan mucho juntos. Uno es corredor de maratón, que suele estar siempre en posiciones de podio, y otro es corredor de rally, que también suele estar en posiciones de podio. Y me acuerdo que juntándolas entrenando, haciendo simulacros de competición, en un circuito de 20 minutos, tú veías que llegaban juntos, pero la potencia normalizada y la potencia media era un 20% menos del corredor más técnico. O sea, no solo probablemente este corredor, que era menos técnico, estaba gastando más en las bajadas, sino también que tenía que producir más potencia para llegar en el mismo tiempo. Y daba igual, hacíamos simulacros uno delante, primero uno tirando y luego el otro, y siempre pasaba lo mismo. Había una diferencia de vatios para llegar juntos importante, que era, por ejemplo, un 20%. Y eso fue muy curioso porque fue un entrenamiento que hicimos ahí todos juntos, y luego analizando los datos lo vi y dije, mira, aquí esto se nota muchísimo. Claro. Se ve a veces, ¿no? Corredores que en mountain bike son top nacional o de la comunidad, y luego en carretera dice, bueno, no es tanto, ¿no? Pero claro, donde esa persona se expresa bien es en la montaña, y es donde puede sacar cada partido de su barrio, de recuperarlo, de la inercia, ¿no? Como tú dices. Sí, todo. Al final en subida también hay... O sea, en subidas, cuando las subidas son técnicas, también se notan las diferencias. Porque tú puedes subir... por ejemplo, subiendo una senda, yo recuerdo de ir subiendo con una chica juntos en una carrera por etapas, y al final casi hacer los mismos vatios, pesando yo 15 kilos más. O sea, pero ella tenía que producir muchos más vatios para poder seguir, porque a lo mejor la eficiencia de los pasos de piedra, los pasos de escalones, era menor, y tiene que producir mucha más potencia. ¿Qué pasa? Que eso a lo largo de la carrera, pues una maratón de 3 o 3 horas y media, al final su fatiga va a ser mucho mayor. Ya, sin duda. Y antes decías que, bueno, entrenas deportistas de maratón, de rally. ¿Qué diferencias así generales puede haber entre alguien que haga maratones de 2, 3 horas, ¿no? 4 como mucho, y una persona de rally en cuanto al entrenamiento? Pues algunas veces, si te digo la verdad, este año, en maratón del Campeonato de España, al final un sub-23 que estaba ahí corriendo Copa del Mundo y todo eso, fue campeón de España en maratón, y estábamos preparando solo el rally, y en maratón fue capaz de ganar el maratón y hacer top 10. Y luego, tanto en Máster 30 como en Máster 40, también ganaron dos de los deportistas que entreno, que venían de ganar carreras del Open de España de XCO. Entonces, y no estamos preparando maratón, porque este año también, con el cambio del calendario de poner el Campeonato de España de Maratón en mayo, pues ya no es como el año anterior, que al ser en septiembre, los corredores de rally paraban en julio después del Nacional, y tú podías hacer una preparación pues con más series largas y todo esto. Entonces, yo creo, viendo esto, ¿no?, que al final también, como los corredores de rally entrenan mucho volumen, aunque sean carreras cortas, necesitan también un alto volumen de entrenamiento, yo creo que ellos son capaces de correr más fácil un maratón y hacerlo bien. Luego sí que verá que a lo mejor los de maratón, pues como están acostumbrados más a un ritmo que no es tan intenso, a bajadas que bajan un poco más tranquilos de ritmo, y luego a hacer trabajos más largos y series más largas, así que eso. Yo creo que la diferencia estaría también en el tipo de trabajo de serie. Al final, con un corredor de maratón buscas también que su resistencia a la fatiga pues sea mayor, y que conforme va pasando la competición no pierda tantos vatios. Creo que esa podría ser la diferencia entre ellos.
Pero ahora tenemos short track, tenemos XCO, tiene maratones, que son 3 horas y media, pero que van a ritmos que ya son exagerados. Entonces, creo que además con corredores como Paulin Fran Prevot, que es capaz de ganarte el short track, el XCO, el campeonato del mundo maratón y luego el campeonato del mundo de gravel en un mismo año, pues yo creo que las diferencias cada vez son más pequeñas. Sí, o propio Van der Poel, ¿no? Sí, por eso, que al final son capaces de... Por ejemplo, Van der Poel, una de las cosas que yo creo que le ha hecho, que en todas las veces que he intentado darle a su empresa en XCO, ha sido la falta de meterse en esas carreras y siempre ha cometido algún fallo en alguna bajada. Los circuitos son muy técnicos. Sí, pero bueno, el mismo año ganó el campeonato de ciclocross, ¿no? Bueno, Sí, no sé si lo gana este año, pero bueno, el ciclocross fue 1 hora y el de carretera fueron 7. Sí, por eso digo que al final yo pienso que es más fácil cuando un corredor está preparando carreras más cortas, tipo ciclocross o tipo XCO, que sea capaz de correr carreras largas, porque al final son ciclistas que están entrenando muchas horas. Lo que pasa es que su cuerpo, pues claro, para esas carreras cortas trabajan muchas más intensidades o series más cortas, o las propias carreras le dan ese ritmo. Pero creo que para ellos es más fácil correr un maratón, una carrera larga, que para el corredor que está acostumbrado a correr maratones y todo eso, meterse luego en un rally. Pero por lo menos de salida lo van a sacar del punto. Un poco lo que decía, creo que era Kogan, ¿no? Que decía, el ciclismo es un deporte aeróbico. Esfuerzos de más de 20 minutos ya son 99,9 periodos aeróbicos, ¿no? Entonces ya de 1 hora a 5 horas, pues bueno, al final si eres bueno en 1 hora, seguro que va a ser bueno en 5 y en 10, aunque entren un poco más factores. Claro. Y Juanfran, quiero hablar también contigo de ciclismo femenino, ¿no? Y de entrenamiento para chicas, porque creo que hay muchos mitos o a veces medias verdades en cuanto al entrenamiento para chicas, ¿no? Por un lado, bueno, hay quien dice que tienen que entrenar como un hombre, pero como un hombre de menos nivel, otra persona que dice que tiene que entrenar muy diferente a los hombres porque tienen unos perfiles hormonales ligeramente diferentes. No sé, ¿cómo es tu aproximación al tema del entrenamiento con chicas? Porque es verdad que claro, la mayoría de estudios, y lo que hablamos siempre en mi podcast o en todo, se hacen con hombres, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos como esa cosa de que queremos extrapolarlo y a lo mejor no siempre se puede, ¿no? Hombre, yo pienso siempre, hace algunos años, cuando empecé a trabajar con mujeres, pues hace casi 20 años, pensaba que sí que teníamos que ajustar el entrenamiento porque son mujeres, por el ciclo menstrual, por todos estos cambios. Y es verdad que lo tienes que ajustar. Pero al final no es diferente a entrenar hombres. Tú sabes que las mujeres tienen unas características fisiológicas que como entrenadores debemos de conocer. Y a partir de ahí tú ajustas el entrenamiento pues con el feedback que la mujer te está transmitiendo y todo eso. Lógicamente hay unas diferencias pues que son obvias de tamaño, de fuerza, de rendimiento, que la mujer siempre es un poco inferior, pero a partir de ahí puede entrenar igual o más que un hombre. O sea, y el caso de Van Vleuten, que entrenaba con los chicos de Movistar o con los chicos de Skoda cuando estaba antes en otro equipo. Sí, yo creo que a alguno le pondría firme también. Bueno, segurísimo, viendo los tiempos que hace, o que en el Giro o en el Tour, vamos, a mí seguro que me suelta. Sí, por eso hay chicas, a ver, yo he entrenado chicas que al final salen en grupetas con chicos porque en realidad es lo que necesitan para tener ese punto más y aguantan perfectamente. Disculpad que interrumpa brevemente este episodio para recordaros que el 2 de diciembre empezamos con el primer máster en entrenamiento de resistencia y sistemas complejos. Muchos de nosotros, como entrenadores y deportistas, hemos experimentado la frustración de aplicar métodos de entrenamiento que, aunque suenan bien en la teoría, fallan en la realidad compleja y única de cada individuo. Nos enfrentamos a un exceso de información, a menudo contradictoria, que nos deja más perdidos que nunca. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay otra forma de abordar el entrenamiento? Una que no se basa en recetas tradicionales,
sino en un entendimiento profundo de cómo y por qué nos adaptamos. Antes, durante y después de escribir la naturaleza del entrenamiento, me sumergí en un aprendizaje total, explorando campos como la biología, la genética y la física, y este viaje me llevó a crear una visión renovada y efectiva del entrenamiento centrada en el proceso de adaptación y el rendimiento. Y es precisamente de esto de lo que trata nuestra nueva formación, diseñada para entrenadores y deportistas que buscan ir más allá de las teorías convencionales. Este curso de 5 meses ofrece 22 sesiones llenas de contenido práctico y actual. No solo cubrimos los aspectos teóricos, sino que también proporcionamos un espacio para la práctica y la discusión en el grupo. Además, contamos con profesores de la talla de Jesús Álvarez Helms, Uxue Ochoa y Frédéric Sabater para que nos hablen, para que aprendáis de los mejores profesionales en cada ámbito. Y lo mejor de todo es que ofrecemos este curso a un precio accesible, con la opción de un pago único o mensual, e incluso, como ya os dije, tenemos un descuento especial hasta el 15 de noviembre si usáis el código OPC para los oyentes del podcast. Así que, si estás listo para un cambio radical en tu enfoque del entrenamiento, no te pierdas esta oportunidad. Para más información sobre el curso te dejo el enlace en las notas del episodio y también puedes preguntar cualquier duda en contacto@msa.training. Al final es verdad que siempre bueno, no siempre, ¿no? Pero nosotros estudiamos, por ejemplo, en la universidad, por lo de ciclo menstrual y que, oye, pues como en esta fase hay más producción de hormonas, pues hay que entrenar de una forma, con más fuerza, en esta otra fase con más resistencia. Y al final, pues bueno, sí que parece que están saliendo ahora nuevos artículos, ¿no? Que dicen que esto no tiene evidencia y tampoco tiene mucho fundamento, ¿no? Más allá de que lo que tú dices, ¿no? Que si tú tienes problemas con el ciclo menstrual, tienes dolor, tienes, bueno, lo que sea, cambios de ánimo, etcétera, pues igual sí que tienes que bajar la carga en esas semanas, ¿no? O en esos días, mejor dicho, pero en el resto Sí, pues se puede estar normal, ¿verdad? claro. Hombre, yo pienso que, y al final por la experiencia también creo que sí que es bueno, o sí que es un poco importante que tengamos en cuenta el ciclo menstrual por lo que tú dices, porque algunas chicas tienen molestias y otras no. Algunas tienen molestias en la primera fase, otras las tienen en la ovulación. Entonces, eso es importante, pero al final es lo que he dicho antes, el feedback con el deportista y conocerlo. Hay un montón de estudios que te dirán que ajustar el entrenamiento al ciclo menstrual es mejor. Luego hay otros que te dicen que no hay cambios. Hay gente que vende cursos de entrenamiento a mujeres. No sé, o sea, yo creo que lo importante es conocer todas esas características y a partir de ahí ajustarlo. Yo normalmente, o sea, nosotros no puedes que a una mujer le viene la menstruación y tú no puedes coger y pasarte 4 o 5 días rodando suave, y si a alto nivel mucho menos, porque luego si tiene una vuelta por etapas, tiene una carrera y tiene la menstruación, ¿qué hacemos? Entonces, como un poco probar, entrenar y adaptar todo eso a la mujer. No pueden modificar eso porque es algo natural de ella. Exactamente, y luego al final eso es una variable más dentro de todas las posibles variables de diferencia que hay entre personas, ¿no? Y yo a veces lo he dicho de que, o sea, el hombre promedio y la mujer promedio seguramente son más parecidos entre sí que un hombre contra un hombre de diferentes sitios, ¿no? De diferentes historias de entrenamiento, diferentes genéticas, o lo mismo con las mujeres, ¿no? Cuando cogemos el promedio del hombre y de la mujer seguramente no tengamos tanta diferencia. No, y al final también las mujeres de alto nivel o las mujeres que están muy entrenadas, las diferencias, por ejemplo, con un hombre sedentario son muy pequeñas. Porque sí que un hombre y una mujer tienen una diferencia por fisiología o por naturaleza, tienen unas diferencias de fuerza, de composición corporal y todo esto. Pero claro, cuando una mujer empieza a entrenar y entrena mucho, sobre todo cuando ya hablamos de alto nivel, al final su composición muscular, de grasa, la fuerza, el rendimiento y todo lo que tiene, pues ya se acerca, es mejor que muchos hombres sedentarios o que salen, entrenan poco y ya se acerca casi a los niveles de los hombres. Entonces, ahí las diferencias ya no son tan grandes. Bueno, de hecho, hay una cuestión, es que sí que se ha visto que conforme más larga es la duración de la prueba,
menor es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y de hecho hasta se hipotetizaba que en pruebas muy, muy largas de ultradistancia, pues una mujer puede superar a un hombre, porque es verdad que son mejores oxidando ácidos grasos, Sí. tienen más fibras lentas, entonces, bueno, parece que de hecho yo lo veo, ¿no? O sea, las chicas por lo general pues suelen asimilar mucho mejor el alto volumen. También cuando bajan los carbohidratos y meten dietas pues muy bajas en hidratos, suelen responder mejor que los hombres también, ¿no? Sí. Pero a lo mejor justamente por eso es al revés como tienen que entrenar, ¿no? Quizás en una mujer tiene que tener más preponderancia, pues trabajo de fuerza o de alta intensidad, porque son más limitantes para ella, ¿no? Que seguramente para un hombre cuyo déficit a lo mejor está más en la resistencia. Sí, y a ver, la resistencia también, porque al final ellas como usan mejor la grasa y todo eso, pues le puedes sacar más provecho a ese trabajo. La fuerza, lógicamente, al tener menos, necesitan un poco más de carga o de volumen. Yo intento, por ejemplo, en pretemporada, meter, a lo mejor si al hombre le pongo 4 series de 8 o 10 repeticiones, pues las mujeres suelen ir a 5, porque lo necesitan y porque lo asimilan mejor también y recuperan antes. Pero sí es verdad, por ejemplo, que en triatleta, yo trabajo también con triatleta y en Ironman, distancia de Ironman, las diferencias son muy pequeñas. Incluso tengo alguna triatleta que es más rápida que los chicos que entreno. Por eso son más eficientes, más por su cantidad de grasa muscular y todo eso, pues suelen responder mejor a las distancias largas. ¿Y qué evolución has visto en el ciclismo femenino en los últimos años? Pues bueno, tanto en carreras como en cuanto al entrenamiento. Bueno, ahora lo bueno que está evolucionando es que cada vez se está profesionalizando más el ciclismo. Yo empecé a entrenar chicas en ciclismo hace ya un montón de años y bueno, el nivel de rendimiento ya ni te cuento porque ha subido, no sé, podemos estar hablando de 1 vatio kilo para poder estar en carreras buenas de World Tour. Pero sí es verdad que ahora, pues con todas las carreras, la televisión, que las propias carreras de los chicos estén haciendo pues clásicas como París-Roubaix, como el Tour de Flandes, el Tour, Vuelta, pues todo eso está haciendo, claro, que el nivel, la inversión también de empresas y todo eso a equipos femeninos sea mayor, que el propio equipo de World Tour de chicos pues estén sacando el equipo para ellas. Entonces eso al final está haciendo crecer también la exigencia y el nivel, porque cada vez hay más chicas, hay más nivel y se nota más profesionalizado. Ahora mismo yo trabajo con algunas chicas que están en el equipo del World Tour o eso y al final tienen un trabajo prácticamente igual que con los chicos. O sea, en el control, en el material, en los sueldos y todo eso, pues cada vez están más cerca de los chicos. Ya entiendo que en el World Tour, por lo menos, o sea, tiene un sueldo que da para vivir, ¿no? Pero no tiene que tener un segundo trabajo. No, tienen un mínimo de sueldo que, si no recuerdo mal, es igual que los chicos. No sé si son 35.000 euros al año. No me acuerdo porque sé que ahora, como están cambiando muchas normativas de todo esto, al final. Pero, por ejemplo, en España, el año que viene, hay muchos de estos equipos UCI que van a desaparecer porque la nueva normativa hace que las corredoras tengan que tener un salario mínimo si quieren ser un equipo UCI. Y en un futuro se va a crear lo que es el World Tour, el UCI Pro como en chicos y luego ya los equipos UCI. Para que poco a poco se vaya equiparando en sueldos, por lo menos en sueldos mínimos a los chicos y que, claro, que al final también tengan, pues que la que sea UCI o esté corriendo en un equipo profesional tenga su salario mínimo. Uh-huh. Genial. Y luego también me comentabas un tema interesante, ¿no? Es cómo ha crecido el ciclismo femenino en las categorías máster, ¿no? Y eso sí que está siendo también un gran aliciente, ¿no? Porque es verdad que hace unos años había categorías o carreras donde apenas salían chicas, en algunas no sé ninguna, y ahora sí que estamos viendo, pues eso, bastante afluencia, ¿verdad? Sí, ahí en el último mundial de Gravel Master, no sé si habían, solo en categoría, yo tenía una chica que estuvo corriendo en categoría 40 y creo que habían 40 y tantas mujeres en esa categoría y en el resto a lo mejor pues te encuentras en una carrera de estas con 200 mujeres apuntadas que antes no
no habían tantas. Y está creciendo mucho, yo creo que también por la visibilidad que se le está dando a todo el ciclismo, al deporte y todo eso. Y para ellas, que hay muchas también que al final quieren practicar un deporte, y creo que el ciclismo es un deporte bastante, aunque necesitas tiempo para entrenar, pero es bastante asequible a la hora de, bueno, pues tienes tu bici, sales con la grupeta y pasas un buen día de entrenamiento y todo eso. Y cada vez estamos encontrando más carreras, más campeonatos de España, campeonatos del mundo y todo eso de máster, que está haciendo que cada vez la cantidad de chicas de estas categorías sea mayor. La verdad que el ciclismo me parece un deporte perfecto. Bueno, el ciclismo, el atletismo, ¿no? Para ambos sexos. Sí. Y creo que es una buena señal, ¿no? Que al final puede estar creciendo la gente tanto en niveles profesionales como en máster, porque al final que la gente haga deporte y deporte sano y mejore su salud, pues siempre suma. De hecho, no sé si trabajas con chicas de, por ejemplo, de categoría máster, así ya más mayores, 40, 50, incluso 60, y hay que tener alguna especie de, pues por ejemplo, de trabajo compensatorio, pues para prevenir problemas ya de osteoporosis, ¿no? Que van a aparecer cuando viene la menopausia, por ejemplo. Sí. Bueno, la mujer de más edad con la que trabajo tiene 73 años, aunque no soy su entrenador. O sea, pero la conocí haciéndole una biomecánica, porque también trabajo haciendo biomecánica, no a diario, pero sí un par de días a la semana. Y la conocí haciendo eso porque la mujer pues sigue saliendo en bici y todo esto. Y al final tenía algunos problemas de espalda y bueno. Y empezamos a meter, por ejemplo, ejercicios de fuerza, y sigue con 73 años, desde hace 2 años que nos conocemos, sigue saliendo 4 o 5 días a la semana, a hacer hora y media, 2 horas de bici, y al final la ves y una mujer súper ágil, no parece que tenga la edad que tiene y todo eso. Yo creo que es súper importante que la mujer máster a partir de cierta edad entrene, y sobre todo entrene la fuerza, porque muchas veces nos olvidamos que la fuerza es casi más importante que el trabajo de resistencia cuando vamos envejeciendo. Y sobre todo por lo que tú has dicho de la osteoporosis, que hay un porcentaje muy alto de mujeres que cuando llega la menopausia, pues poco a poco van teniendo osteoporosis. Al final, cuando se cumple la menopausia, hay una pérdida de masa ósea a lo largo de los años que si no entrena puede ser un 2%, un 3%. Está por ahí, hay un montón de publicaciones al respecto. Y una de las cosas más sencillas para prevenir esto, aparte de hábitos saludables de alimentación y no consumo de alcohol o tabaco, pues al final es el entrenamiento. Ya, si es de fuerza, mejor, pero si también se le une entrenamiento de resistencia, pues mucho mejor. Yo tengo unas cuantas mujeres que están en esta edad, alrededor de la menopausia o después, y creo que es súper importante que entrenen. Aparte, todos esos cambios hormonales que se producen en la menopausia aumentan muchos riesgos de, pues eso, aparte de la osteoporosis, también cardiovasculares, porque los estrógenos un poco son como una especie de, no sé cómo decirlo, de salvavidas cardiovascular. O sea que hasta que esos niveles de estrógeno son normales y todo eso, pues las mujeres no suelen tener tanto riesgo cardiovascular como el hombre. Pero cuando pasan de la menopausia, el riesgo cardiovascular se iguala. Ahí, una vez estuve en un congreso sobre muerte súbita, y hasta los 50 años la muerte súbita en mujeres era prácticamente cero. Pero a partir de ahí empieza a aparecer pues problemas cardiovasculares, infartos, ictus y todo este tipo, al igual que en los hombres. Entonces creo que es súper importante que eso se tenga en cuenta, el hecho de entrenar, fuerza, resistencia, los hábitos de alimentación y todo eso. Sin duda. Y si el mensaje de salud que se vende, ¿no?, hoy en día todavía es fragilizante, pues hacia la mujer es aún más, ¿no? Y lo que le llega por la tele o por la mayoría de divulgaciones, no te muevas, oye, ponte ahí, que no te des sol, ten cuidado, no cojas la bici que te va a hacer daño, que te va a lesionar, que eso no es para ti, que tal, que cual. Y justamente lo contrario, ¿no? Lo importante es progresar, tener un buen entrenamiento, porque, mira, hace poco estuve
en un hospital visitando a un familiar que estaba ingresado y pensé, madre mía, cualquier cosa, cualquier inversión que hagas en tu vida por evitar estar aquí, o por estar más tarde, o por estar menos días, es la mejor inversión que hagas en tu vida, porque cuando estás ahí en esa situación de esas salas oscuras, sin luz, sin propósito, es durísimo, ¿no? Entonces, es el aliciente, ¿no?, que queremos decirle a la gente de, oye, todo lo que hace, aparte de lo que disfrutas, ¿no?, con la bici o corriendo, es ese, bueno, ¿no?, digamos que ese salud en el banco que metes para evitar meterte en ese problema. Claro. Al final el envejecimiento es algo irreversible, no podemos evitarlo. Pero si te cuidas, si haces deporte, si tienes hábitos saludables, al final lo puedes contrarrestar o combatir más, porque al final una mujer que después de la menopausia entrene, se cuide, haga trabajo de fuerza, pues lógicamente no cogerá peso, ese riesgo vascular será menor, su propia independencia, porque al final cuando tienen una edad, pues claro, si la osteoporosis aparece, suelen aparecer fracturas de cadera, fracturas de fémur, que al final hacen que sea más incapacitante y eso luego les lleva a una mayor mortalidad. Entonces ese tipo de cosas es súper importante. Pero en el caso, por ejemplo, también del embarazo, yo tengo una buena amiga que la he entrenado durante muchos años y ella tuvo a su hijo un domingo y el viernes estaba haciendo sentadillas. O sea, es como un poco de miedo ahí para entrenar, pero no pasa nada. O sea, no, lógicamente, siempre que el médico o ginecólogo, pues que esté todo controlado, que esté todo bien, pero y llevando cuidado de ciertas cosas, es que pueden y deben de entrenar. Al final, te recuperas más rápido después de cualquier problema, ya sea del parto o de cualquier lesión, y como he dicho antes, al final también, cuando vamos envejeciendo, pues nuestra independencia es mucho mayor. De hacer deporte a no hacer nada y ser sedentario. Bueno, ese es un puntazo también para tratar, ¿no?, el tema del embarazo, que al final se ha tratado también a las embarazadas como si fuesen enfermas. Sí. Lo mismo, ¿no? No te muevas, no hagas nada, engorda, come mucho. Y bueno, justamente, ¿no?, pues ya hace tiempo que tenemos evidencia de lo contrario, ¿no? Y es que es lo que tiene sentido, ¿no?, evolutivo. O sea, una embarazada, por tener bebé, tuviese que estar quieta, sería muy complicado que sobreviviese, ¿no? A lo mejor tampoco se va a poner pues no sé, hacer maratones, ¿no?, sobre todo en los últimos meses, pero bueno, el entrenamiento sí que... Claro, pero pues, al final tú puedes entrenar igual. Yo en todos estos años he tenido 3 chicas que han sido madres entrenando conmigo y todas han entrenado. Siempre con el consentimiento, lógicamente, de ellas, de su pareja, del médico. Más o menos entrenamiento, pero al final lo que hace es adaptarlo al proceso. Cuando ya está en los últimos meses, pues es más difícil salir a la carretera, incluso hacer rodillo, porque al final pues el propio peso del bebé pues hace que la presión en la zona sea más complicada. Entonces, bueno, pues, pero puedes caminar, puedes seguir haciendo fuerza. Incluso yo creo no, lo he intentado siempre que me ha pasado en estos 3 casos, que es mejor momento para trabajar la fuerza, y si que buscan un rendimiento posterior, es mejor momento para trabajar más fuerza durante el embarazo, porque es cuando la mujer tiene los niveles de testosterona mucho más disparados para favorecer el crecimiento del feto. Entonces, en ese momento es cuando probablemente cada 2-3 días haya que meter una sesión de gimnasio. Y yo, por datos, no he hecho una publicación científica, pero podría decir que por datos, estas deportistas, sobre todo de ellas que siguen compitiendo después de tener a su hijo, han mejorado su rendimiento después del embarazo. Y no han tenido ninguna complicación ni nada. La única complicación que más he visto así en mujeres embarazadas, pues al final tienen una fuerza del core y del suelo pélvico mucho más fuertes que otras mujeres que no trabajan todo esto. Y al final lo que cuesta más es llegar a un parto natural, porque esa musculatura está tan fuerte que normalmente suelen acabar en cesárea, por lo menos en las que yo estoy hablando de 3. Pero, y creo, por lo que he hablado alguna vez con médicos y eso, que normalmente es más propensa la mujer deportista que trabaja core, suelo pélvico y todo eso, a que el parto acabe en cesárea. pues, interesante, un tema
del cual no he leído lo suficiente, pero bueno, la verdad me parece interesantísimo, ¿no? Y espero que las oyentes que tenemos pues le saquen provecho. Y si no, pues dinos, Juanfran, ¿dónde pueden contactarte? Quien quiera ponerse en contacto contigo. Bueno, y tengo ahí en Instagram, Twitter y un blog donde escribo algunas cosas, aunque no tengo mucho tiempo para compartir tanta información como antes. ¿Cómo se llama? Instagram y el blog. Juanfran Andreu. @JuanFranAndreu y el blog es juanfranandreu.net. Y ahí suelo compartir un poco cosas de mi trabajo, información que veo que puede ser interesante para cualquier persona. No mucha, me gustaría algunas veces compartir más, pero no tengo el tiempo suficiente. No te da la vida. No, por eso. Eso es buena señal. Bueno, Juanfran, pues muchísimas gracias por este rato en Emprendimiento Evolutivo. Yo creo que hemos sacado enseñanzas muy valiosas. Y nada, espero que repitamos en el futuro. Sí, eso yo también. Espero que podamos vernos en persona algún día también y compartir café. Y nada, muchas gracias a ti por contar conmigo. Pues nada, un abrazo.